Todo comenzó en aquella pequeña guardilla, repleta de humilde y ferviente oración. A pesar de las amenazas de las autoridades y de la prohibición de predicar, la iglesia oraba y 2 hombres fueron apercibidos de un gran poder y gracia. Por todas partes, las personas oraban, unidas, arrepentidas, con confesión y humildad. Sus vidas estaban siendo transformadas. Aquellos 2 hombres comenzaron un viaje misionero que cambiaría por completo el mundo que conocían. Y el mensaje traspasaría todas las fronteras. La oración colectiva hizo posible que un preso escapara. Un rey pidió a su pueblo ayuno y oración, y el enemigo fue derrotado en una batalla ganada sin necesidad de luchar. A través de un siervo fiel y de la fe y el coraje de una joven reina, todo un pueblo se salvó. Son historias de la Biblia que muestran el poder de la unidad en la oración. Al leer el libro de los Hechos, puedo ver que es un libro en el que las personas se unen en oración y se ve cómo Dios responde a la oración. La oración individual es importante. La oración secreta viene de lo más profundo. Pero sabemos que nunca ha habido un reavivamiento en ningún lugar del mundo que no haya sido precedido de la oración unida y persistente. Nuestro Señor en una ocasión dijo que cuando hay 2 o más personas pidiendo por aquello que está de acuerdo con su voluntad, será hecho. Hay algo especial cuando conectamos juntos, cuando unimos nuestras voces y suplicamos a Dios en unidad. Como nos dice el espíritu de profecía, la oración es la llave que abre las puertas del almacén de los tesoros y bendiciones del cielo. Uno de los consejos de Ellen White acerca de la oración en grupo y su poder dice que hay más poder en la oración de grupo que en la oración individual. ¿Y por qué es eso? Es porque los corazones de los creyentes están unidos y hay algo especial cuando se encuentran tan compenetrados como sucedió en el libro de Hechos. En otro lugar, ella también menciona que cuando suena la oración ferviente de los santos, Satanás tiembla. Jesús sabe que el hábito de orar con otras personas nos ayuda a abrirnos de las oraciones centradas en nosotros mismos. Cuando la Biblia habla de perseverar en oración, no está hablando de una acción individual. Es un llamado para la Iglesia en su conjunto, para que se comuniquen juntos con Dios. No es para cambiar la decisión de Dios, sino que nos ponemos en armonía con el propósito de Dios. Y eso es una parte de la respuesta a esta oración. Mirando el libro de Hechos, la oración en grupo hizo que el pueblo de Dios se uniera. En Hechos capítulo 1, la iglesia completa se encontraba allí unida en oración. El desafío era inmenso. Sabían que por sus propios medios les sería imposible llevar el Evangelio al mundo. Pero conforme ellos oraban, Dios hizo un milagro y puso el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y 3,000 personas fueron bautizadas. Cuando leemos el texto de Hechos, hay algo que me llama la atención, y es que ellos estaban unánimes. El Pentecostés fue sin duda un evento extraordinario. Vino después de la culminación del ministerio de Cristo en esta tierra, y aunque aparentemente todo estaba perdido cuando Cristo estaba colgado de la cruz, después tuvo lugar la resurrección, y esto les dio a los discípulos una perspectiva completamente diferente de lo que significaba el ministerio de Cristo. A los discípulos se les había prometido una bendición si se quedaban en Jerusalén y permanecían unidos en oración. Este era uno de los requisitos indispensables para que viniera sobre ellos el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Era el tiempo de la Pascua y estábamos orando juntos en un aposento alto en Jerusalén. Orábamos por arrepentimiento y humildad y nos confesábamos nuestros pecados. También buscábamos la revelación del Señor, poder y el Espíritu Santo.
Había un increíble sentimiento de unidad mientras orábamos fervientemente juntos. De repente se oyó el ruido de un fuerte viento que llegó y llenó toda la sala donde estábamos sentados. Entonces, unas lenguas de fuego bajaron y se posaron sobre nosotros. Todas las personas de la sala fuimos llenas del Espíritu Santo. En la Pascua, la gente venía de muchos países a adorar, pero ahora, de repente, cada uno podía escuchar el Evangelio en su propia lengua. Como resultado, 3.000 personas se agregaron a los creyentes en un solo día. La gente se entregaba a las enseñanzas de los apóstoles y en hermandad repartían el pan y oraban juntos. Todos los días iban a reunirse al templo y en sus casas compartían el pan y la comida. Y el número de los que estaban siendo salvos crecía día a día. Nosotros creemos que algo así ocurrirá nuevamente en los últimos días, pero creo que hasta que no permanezcamos unidos como Iglesia y en ferviente oración, no podremos experimentar lo mismo. Lo que ocurrió en Pentecostés va a ser multiplicado por el Señor en el final de los tiempos. Conforme el mensaje de los 3 ángeles avanza y el mensaje del 4º ángel de Apocalipsis 18 es proclamado, y conforme el último clamor es llevado a todo el mundo, habrá personas que se someterán a la voluntad del Señor, confesarán sus pecados, y así el Espíritu Santo podrá venir y usarlos poderosamente. Creo que el libro de Hechos, el capítulo 6, muestra un gran problema. La Iglesia está creciendo de forma exponencial, pero en este momento no hay suficiente comida. La Iglesia estaba siendo sometida a numerosos desafíos. Los judíos helenísticos se quejaban contra los judíos hebraicos porque muchas viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Entonces, los apóstoles decidieron que debían centrarse en el ministerio de la oración y la palabra y solicitaron la ayuda de 7 diáconos para estas otras tareas. Los apóstoles nos pidieron como grupo que eligiésemos 7 hombres que fueran conocidos por su espiritualidad y sabiduría. Esta propuesta fue bien acogida por todos. Así que elegimos a estos 7 hombres y estos se presentaron ante los apóstoles, que les impusieron las manos y oraron por ellos. Con la oración como prioridad, la Iglesia nunca fracasaría. Después de esto, el número de discípulos aumentó rápidamente y un gran número de sacerdotes también obedecían la palabra. Creo que debemos estudiar esta parte. Cuando nos encontramos con desafíos, debemos usar la sabiduría, nuestra formación también, pero reconozcamos sobre todo que Dios responde a nuestra oración. Lo he visto una y otra vez. Iglesias con grandes problemas han podido resolverlos cuando se han unido en oración. Pedro y Juan fueron llamados por los principales sacerdotes y ancianos a causa de su prédica. Ellos trataron de defenderse, pero los líderes fueron muy duros. Les mandaron que no hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús, y después de amenazarlos nuevamente, les dejaron ir. Pedro y Juan volvieron a los suyos y les contaron lo que los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. En cuanto nos enteramos, levantamos nuestras voces en oración a Dios. Todo el grupo oró por Pedro y Juan. Oramos para que el Señor les diera libertad a esos 2 humildes siervos. Oramos más intensamente de lo que habíamos orado desde hacía mucho tiempo. Después de haber orado, de repente, todo el lugar fue sacudido. Las personas fueron llenas del Espíritu Santo, y Pedro y Juan salieron y predicaron con gran poder y gracia, dando testimonio por toda la tierra acerca de la resurrección de su Salvador. Creo que Pedro y Juan tuvieron una gran fortaleza gracias a sus propias oraciones, pero también por el poder que se desata cuando la gente ha orado por nosotros.
Hay una paz, un poder que viene de Dios cuando la oración de los creyentes es contestada. Entonces Esther envió esta respuesta a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, y orad y ayunad por mí. No comáis ni bebáis nada durante 3 días y 3 noches. Yo y mis doncellas ayunaremos también. Después de eso, iré al rey, a pesar de que está prohibido. Y si perezco, que perezca. Miramos ahora a Esther y decimos, qué joven tan valiente, qué fe la de aquella mujer. Pero posiblemente estaba tan aterrorizada como cualquiera de nosotros lo hubiera estado en su lugar. Era una situación desesperada. Aquí todos dirían que no había lugar para el ateísmo. Este era un caso en el que estaban seguros que sin una intervención divina, si Dios no intervenía, todo estaba perdido. Pero ella era lo suficientemente inteligente como para decirle a su primo Mardoqueo: ayunaré, lloraré y estaré junto con personas del palacio allegados a mí, pero necesito que todo el pueblo de Dios se una y ore. Perdemos mucho del poder de Dios por no ayunar. Esto no significa que tengamos que estar completamente privados de comida, pero podemos quitar algún tipo de alimento que realmente nos gusta comer a diario y unirnos en oración con otras personas. Esto tiene algo de especial dentro de esta gran controversia. En ocasiones, es demasiado fácil olvidar hasta qué punto dependemos de Dios. Y conforme uno se arrodilla y Dios viene a estar con nosotros, ora oraciones fervorosas. La oración de Esther era desesperada. Ora oraciones apremiantes y oraciones esperando una contestación. Creo que su oración tenía estas 3 cosas. Si miras el libro de Hechos, la oración era unánime. Fijándonos en Pedro y Cornelio, Cornelio era un gentil, Pedro un judío. Los unos y los otros no podían estar juntos, de forma que no podían tener una relación cercana, visitar su casa o comer juntos. Este era el Espíritu Santo que derribaba barreras. Un gentil como Cornelio estaba orando, y esto no es por accidente, estaba orando. Pedro en el tejado de la casa estaba orando, y oró por tanto tiempo que cayó dormido. Pedro tuvo la visión de un lienzo que bajaba del cielo, con diferentes tipos de animales, y Dios le pide que coma. Pedro dice: nunca he comido serpientes, cocodrilos o roedores. La visión, por supuesto, no era sobre comer o no comer comida limpia o inmunda, sino acerca de respetar otras culturas. Y Dios dio una visión a ambos, que derrumbó los muros que les separaban. Pedro declaró: Dios me ha mostrado que Él no hace acepción de personas. Cuando ambos oraban, tanto el que era judío como el que era gentil, las oraciones ascendían al cielo y llegaron al trono de Dios. Era alrededor del mediodía cuando Pedro subió a la azotea para orar. Fue ahí donde tuvo una visión, un gran lienzo que contenía una mezcla de animales inmundos que representaban la diversidad en la creciente iglesia de Dios. Habíamos oído que Pedro se hospedaba en casa de Simón el curtidor, de modo que fuimos alentados por Cornelio el centurión para que saliésemos a buscarlo. Y mientras Pedro reflexionaba sobre aquella visión, el Espíritu Santo le dijo que bajara, porque 3 hombres lo buscaban. Pedro bajó y le dijo a los hombres que era él a quien estaban buscando. Entonces le contamos a Pedro que Cornelio el centurión había sido informado por un ángel de que él, Pedro, iría a verle a su casa. Así que, aunque Pedro no sabía nada,
Cornelio ya estaba esperando su visita a Cesarea. Aquello fue bastante inusitado, especialmente el hecho de que Pedro entrara en la casa, ya que estaba en contra de la ley que un judío se asociara o visitara a un gentil. Cornelio le contó a Pedro cómo 3 días antes había estado orando en su casa cuando un ángel se le apareció. Pedro compartió con Cornelio su nueva comprensión de que Dios no hace acepción de personas, porque es el Señor de todos. Aquel fue un verdadero punto de inflexión. A partir de entonces, el Evangelio se extendió entre otros grupos de personas, y todo comenzó con oración, ayuno y una revelación. Se estaban tendiendo puentes entre culturas. Las barreras se habían derribado. Los corazones estaban unidos y llegaron a ser uno en Jesucristo. Y el Evangelio se abre a los gentiles. Cuando estamos juntos, arrodillados en oración. Es increíble lo que puede hacer la unidad para romper las barreras culturales. Diferente educación. Ahora estamos arrodillados juntos. Nuestros corazones están unidos en Cristo Jesús. En Hechos capítulo 13, la iglesia de Antioquía envía a Pablo y Bernabé. Les imponen las manos y oran para que tengan la bendición del Espíritu Santo. La imposición de manos en Hechos 13 se realizó para comisionar a Pablo y Bernabé para la misión que iba a comenzar en sus viajes misioneros. No creo que haya nada mágico en relación a la imposición de manos, sino que es un símbolo, igual que el agua del bautismo, o como también el pan sin levadura y el vino sin fermentar de la Santa Cena. Cuando la Iglesia está unida e impone las manos a una persona y oran por esa persona, están comisionándole para una misión específica. Se le capacita para el ministerio. Mientras los profetas y maestros de la iglesia primitiva estaban ayunando y orando, el Espíritu Santo llamó a Pablo y Bernabé para que fueran a su primer viaje misionero. La iglesia oró junta antes de enviarlos. Les fueron impuestas las manos y oramos como Iglesia unida por su seguridad y para que Dios les concediera las palabras adecuadas para hablar a las multitudes. Oramos para que nuestros misioneros tuvieran éxito en la difusión del Evangelio. Pablo y Bernabé viajaron a varios lugares. En Chipre proclamaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. En Antioquía de Pisidia casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Cuando los gentiles oían sus mensajes, creían, y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia y, habiendo orado y ayunado, los encomendaban al Señor. A su regreso, reunieron a la iglesia y nos contaron todo lo que Dios había hecho a través de ellos y cómo Él había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Como una comunidad de creyentes, cuando imponemos las manos a aquellos por los que estamos orando, representa la mano de Dios. Arrodillándonos junto a la persona, comisionándole para una labor específica, estamos pidiendo al Espíritu Santo que venga para que le dé el poder y la fortaleza. Recuerdo la parte en la que Pablo se encuentra con una mujer que se llamaba Lidia. Ella se encontraba orando. No sabemos si se conocieron a la orilla del río, se fue junto al pozo o en mitad del mercado. Donde quiera que fuera, Dios tocó su corazón. La Biblia nos dice que ella aceptó el Evangelio y fue bautizada. Un grupo de mujeres estábamos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, en un lugar de oración. Lidia, vendedora de telas de Tiatira, también estaba allí cuando 2 hombres llegaron y nos pidieron unirse en oración. Después nos enteramos de que eran Pablo y Silas. El Señor abrió el corazón de Lidia para que prestara atención al mensaje de Pablo, y ella y todos los miembros de su familia fueron bautizados. Otro día, Pablo y Silas estaban de camino a un lugar de oración cuando se encontraron con una esclava que tenía un espíritu que podía predecir el futuro. Ella había ganado mucho dinero para sus amos adivinando, y ahora nos seguía gritando y molestando. Por eso Pablo echó al espíritu que estaba dentro de ella. Pero cuando sus dueños se dieron cuenta de que sus posibilidades de ganar dinero se habían esfumado, arrastraron a Pablo y Silas hasta las autoridades y los metieron en prisión.
Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, mientras el resto de nosotros les escuchábamos. De pronto, se produjo un violento terremoto y la cárcel se estremeció. Todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. Cuando el carcelero se despertó y vio todas las puertas abiertas, sacó su espada para matarse. Pensó que todos los presos habían huido. Pero Pablo le gritó que ellos aún estaban allí y que no debía hacerse daño. Entonces el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se postró delante de ellos temblando. Aquel carcelero aceptó a Cristo y se bautizó junto con toda su familia. Se puede orar en cualquier momento. Yo, por ejemplo, soy la encargada de un programa en el canal de televisión Hope Channel, llamado Oremos. Aquí en el estudio de grabación, con luces y cámaras, estamos muy involucrados con la oración. Desde nuestro estudio hemos visto respuestas asombrosas. Así que se puede orar en cualquier lugar. Debemos orar pidiendo cosas concretas que sepamos con certeza cuándo Dios ha contestado nuestra oración. En Hechos capítulo 12, Pedro está en prisión, esperando a ser ejecutado, y se encuentra encadenado a los soldados. Herodes había decretado su muerte. Cuando Pedro se encuentra en prisión, toda la iglesia, me gusta esto, la iglesia completa está orando por Pedro. Antes de esto, Santiago también había ido a la cárcel y había sido ejecutado. Y creo que los creyentes están realmente preocupados porque no quieren perder también a Pedro. Esto les tenía muy preocupados, así que se reúnen para orar todos juntos hasta bien entrada la noche. El rey Herodes había arrestado a algunos que pertenecían a la iglesia y estaba planeando maltratarlos. Cuando Herodes, con su espada, condenó a muerte a Santiago y vio que los judíos lo aprobaban, fue a por Pedro. Pedro estaba custodiado por 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Estábamos muy preocupados por su seguridad y toda la iglesia oraba fervientemente por él. La noche en que Herodes iba a hacerlo comparecer, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas y con centinelas haciendo guardia en la entrada. De repente, un ángel del Señor se le apareció y una luz brilló en su celda. El ángel despertó a Pedro y sus cadenas cayeron. Pedro le siguió fuera de la cárcel, más allá de los guardias que estaban en la puerta de la ciudad, que se abrió sola para dejarles pasar. De repente, el ángel desapareció. Muchas personas habían estado orando juntas en casa de María, la madre de Juan. Como sierva de la casa, oí llamar a la puerta. Con precaución abrí, y para mi sorpresa, allí estaba Pedro. Habíamos estado orando fervientemente por él mientras estaba en la cárcel. Una vez más, la unidad en la oración había obrado para que la palabra de Dios siguiera propagándose y floreciendo. Nadie de los que se encontraban en aquella habitación esa noche olvidaron jamás la respuesta que Dios había dado a su oración. A cualquier parte que fueran durante el resto de su vida, contaron aquella historia. Contaron esta historia con gran poder porque era convincente para ellos, por la habilidad de Dios para hacer cosas a una escala sorprendentemente grande. Había 3 grandes naciones en el pequeño reino de Judá. Desde el punto de vista humano, fue eliminado. Josafat dijo de forma muy honesta cuando en una ocasión estaba orando: somos débiles, no podemos hacer nada contra este ejército tan numeroso que ha venido en nuestra contra. Pero también dice algunas cosas con mucha sinceridad acerca de quién es Dios. Dios, tú lo puedes todo, tú estás dispuesto y nosotros estamos preparados. Todo esto es lo que debe tener el pueblo de Dios para su liberación. Cuando nos humillamos en oración, estamos dando a Dios permiso para venir a nosotros de forma sobrenatural. Leí en el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro que debemos presentar nuestras oraciones de forma que no puedan ser rechazadas. ¡Qué gran promesa!
Una multitud llegó para avisar a Josafat de que un gran ejército se acercaba para pelear contra él. Alarmado por semejante noticia, Josafat proclamó un ayuno en todo Judá. La gente venía de todas las ciudades para ayunar y orar juntos. Formábamos parte de un gran grupo, y Josafat suplicó fervientemente a Dios por ayuda. Entonces un hombre llamado Jaziel se levantó y dijo que Josafat no debía preocuparse, que no era su batalla, sino la de Dios. Era temprano por la mañana cuando salimos al desierto de Tecoa. Estábamos seriamente preocupados por tener que enfrentarnos con aquel enorme ejército, pero nos instaron a tener fe. Además, habíamos orado. Cuando con nuestro pelotón de reconocimiento llegamos a la cima de la colina, solo vimos cadáveres por todas partes. Parecía que el enemigo había luchado entre sí. Las oraciones de Josafat habían ganado la batalla sin ni siquiera tener que luchar. Cuando pensamos en la oración, hay siempre un mismo patrón en el libro de Hechos. Este patrón es que los discípulos, cuando comenzaron a compartir lo que Dios les había puesto en el corazón, son perseguidos, incluso llevados a la muerte. Cuando la persecución comienza, esto hace que se unan en oración. Esto provoca que el Evangelio se promueva con más valentía y así crece la Iglesia de Cristo. La oración en unidad es de suma importancia para la Iglesia, porque es la clave para un reavivamiento y para sanar los problemas de la Iglesia. La oración, y más específicamente la oración en conjunto, no se trata de una forma de apretarle las tuercas a Dios, haciendo que más personas digan en oración lo mismo una y otra vez. Se trata de que su pueblo se ponga bajo la voluntad de Dios. Cuando oramos, nuestro corazón se transforma. Cuando estamos juntos en oración, sentimos que estamos unidos. Entonces, cuando pedimos algo, sea lo que sea, en el poderoso nombre de Jesús, las cosas ocurren. ¿Por qué es importante estar unidos en oración? Porque se abre nuestro corazón al poder del Dios viviente para acompañarnos en nuestra testificación. Nos trae a los pies de la cruz, a todos juntos. Estar unidos en oración es desatar el poder de Dios en el universo. Creo en la gran controversia. Es a Él a quien necesitamos. En la controversia entre el bien y el mal, Dios no nos quita nuestra capacidad de elegir, pero conforme nosotros oramos, Dios abre ante nosotros nuevas formas de actuar. ¿Acaso no está Dios obrando por ese hijo o hija antes incluso de que hayamos orado? Claro que sí, pero está limitado por su propia elección. Pero cuando oramos, al igual que en el libro de Hechos, cuando la iglesia entera oró, Dios premió la elección de aquellos que oraban. Ocurren milagros cuando oramos juntos. Cuando dejamos que nuestra oración ascienda a Dios, suceden cosas a nuestro alrededor.